Bienvenidos al 13º programa de Entretiempo. Suscríbanse y dejen su like si les gusta nuestro contenido. Hoy venimos con una temática sobre los delanteros. Una camada de delanteros sudamericanos que ha sido muy importante en cuanto a la historia de estos países para clasificar a mundiales y para participar en eliminatorias. Y son en especial los delanteros que rondan a la categoría del 87. Así es, Bruno. Así es, partimos con Argentina, que la generación del 87 y el 88 le dio muy buenos jugadores. Primero, de todas las posiciones, por nombrar Di María, Agüero, Higuaín, el mismo Messi y Ever Banega, por ejemplo. Nos vamos a centrar en los delanteros centros, que son Agüero e Higuaín. Estos jugadores partieron muy jóvenes a Europa porque alcanzaron a ser los últimos jugadores que fueron parte de un boom del jugador argentino en el mercado europeo y que se fueron de sus equipos, de su primer equipo en Argentina, directo a un grande. Lo mismo que le ocurrió, por ejemplo, a Saviola, River Barcelona, Riquelme, Boca Barcelona, Maxi López, River Barcelona, Gago, Boca Real Madrid. Y Agüero y Wayne son los últimos jugadores que responden a este tipo de transferencia. Bueno, de Agüero ya se sabe, figura en el Atlético de Madrid, la época antes del Cholo. Higuaín emigró a los 19 años de River Plate al Real Madrid, donde nunca se terminó de consolidar, pero luego en el Napoli sí encuentra su lugar. Estos delanteros han alternado en la última década la posición de 9 en la selección argentina y han tenido muy buen rendimiento en Europa y ya viven sus últimos años al alto nivel. Bueno, la finalidad de este video, ¿quiénes vienen detrás de él? ¿Quiénes vienen detrás de Higuaín y Agüero? Yo creo que en Argentina está clarísimo y es Lautaro Martínez, delantero formado en Racing de 22 años y que esta temporada ha sido su consolidación en el fútbol europeo, figura en el Inter, fundamental, 21 goles esta temporada. Hoy mismo, en el día de la grabación de este video, va a jugar una final de Europa League. En la Champions metió 5 goles en 6 partidos y Lautaro ya está en condiciones de jugar en cualquier equipo europeo y si continúa la carrera como la lleva, pudiese perfectamente estar a la altura de un Higuaín o de un Agüero. Detrás de él pondría a Adolfo Gaich, otra opción. Adolfo Gaich, delantero de 21 años, corpulento, formado en San Lorenzo, y que ya fue vendido al CSKA de Moscú. Tenía muy buen rendimiento en las selecciones juveniles, mide 1,90 m y en eso saca diferencia principalmente, pero con este tipo de delantero hay que ver si esa diferencia que sacan en categorías juveniles por tener una envergadura física muy distinta a sus rivales, si puede sacar esa ventaja en el profesionalismo. A la pasada puede ser también Julián Álvarez, delantero de River, o Maximiliano Romero, ex delantero de Vélez, hoy en el PSV. Así que bueno, esa es la situación con Argentina y sus delanteros, Juaco. Sí, bueno, me llama la atención y son jugadores importantes los que tú nombraste, los que están saliendo. Lautaro Martínez ya en su segundo año de fútbol europeo se ha consolidado completamente, ha tenido un nivel superlativo, haciendo una dupla de ataque impresionante con Lukaku. Y por otro lado, Adolfo Gaich, que recién parte del fútbol europeo, sonó en Bruja, pero finalmente llegó al fútbol de Rusia en el CSKA. Y hay que ver si anda en el fútbol europeo y es importante traspaso. Juaco, antes de que sigamos, detenerme un poco por Julián Álvarez, porque le tengo mucha fe, por Marcelo Gallardo principalmente. Julián Álvarez es juvenil de River, y ya hemos visto, por ejemplo, el caso, no sé, de Sebastián Driussi, que Gallardo le sacó mucho rendimiento y luego se fue a Europa. Con Julián Álvarez creo que va a pasar algo similar, así que ahí Argentina tiene otro 9 de categoría. Bueno, continuamos ahora y yo paso a nombrar al fútbol uruguayo claramente con dos delanteros natos, delanteros de época y delanteros de clase mundial, como son Edison Cavani y Luis Suárez. Cavani nació en el 87 en Salto,
debuta primero en Danubio y después hace una carrera primero partiendo al Palermo de Italia, después al Napoli y posteriormente al Paris Saint-Germain, donde se hace goleador histórico del club francés. Hoy en día va a la baja, prácticamente tiene 33 años y por su edad claramente no está en su pick de rendimiento, está sin club y bueno, se le ha visto o se ha visto en negociaciones con el Benfica. Por otro lado, tenemos a Luis Suárez, que también tiene 33 años y también nació en Salto, en Uruguay. Son dos delanteros que son del mismo sector de Uruguay y este debuta en Nacional y tras un par de buenas temporadas parte del Groningen de Holanda. Posterior a eso se va al Ajax, donde incluso se hace capitán y goleador de Europa. Después de eso llega al Liverpool y posteriormente, ya todos sabemos, se hace figura mundial y uno de los goleadores históricos del Barcelona. Hoy, con 33 años, como les decía, también viene de quedar eliminado en Champions de lesiones y de no hacer tan buen papel quizá en Barcelona, e incluso se especula con su salida. Es por esto que como lo estamos haciendo en este video, buscamos reemplazantes. Y en ese lado aparece un jugador que está jugando en España, como lo es Maxi Gómez, de 24 años, debuta en Defensor Sporting y posterior a eso parte al Celta de Vigo, en donde hace 31 goles en 75 partidos en su temporada. Es por eso que después del Celta pasa al Valencia y bueno, en su temporada de debut en el cuadro Che anotó 10 goles. La verdad, un delantero importante, físico, la verdad, importante, típico delantero uruguayo y creo que puede no llegar a estos niveles de Suárez o Cavani quizás, pero ser un buen reemplazante en la selección. Recordemos que Cavani y Suárez son goleadores históricos en la selección. Primero está Suárez con 59 goles y detrás de él está Cavani con 50. Así que reemplazarlos de por sí va a ser muy difícil, pero sí tener una alternativa a ellos. Y en esa misma índole encontramos al delantero de 21 años de la Almería, Darwin Núñez, que llega al 2019 desde Peñarol al fútbol español por 7 millones, importante inversión del fútbol español, y en su primera temporada en la Liga B de España anota 16 goles, como se cataloga como el cuarto goleador de la Liga Española B, y es por eso que lo buscan varios equipos como Valencia, el Betis, el Milan, el Wolfsburgo, y se usa gran parte de Europa. Es por esto que lo veo como un reemplazante y se espera incluso que este parta a alguno de estos clubes por más de 20 millones de dólares. Daniel. Sí, quería acotar que algo que tienen a favor los uruguayos es que se han encargado siempre de ir metiendo otros jugadores, cosa que, por ejemplo, no pasó en Chile, que siempre estuvimos con los mismos de la generación dorada. Ellos se han encargado. Estaba Lugano con Godín, metieron a Jiménez, y así fueron poniendo jugadores que lo que les brinda experiencia para poder, cuando les toque su tiempo, cuando tengan su tiempo, puedan rendir de buena forma. Entonces yo creo que por ahí si Uruguay les da un buen rodaje, van a poder rendir bien, quizás no al mismo nivel de Cavani y Suárez porque son dos bestias, pero van a poder sacar la cara por Uruguay. Bruno, ¿algo que decir? Sí, para complementar lo que dice Daniel, es verdad que Uruguay se ha ido renovando en sus posiciones, en lo que es la selección, pero justo donde está más al debe en esa renovación, siento que en el ataque, porque al medio se han renovado y para qué se han renovado espectacularmente, Valverde, Bentancur, Nández, por ejemplo, y en el ataque está al debe para suplir a sus tremendos delanteros que han tenido, son Cavani y Suárez. Sí, Daniel. ejemplo de eso es Diego Rolán, que pintaba para Figuraza, jugó en Francia y quedó ahí y nunca más apareció en las listas de Uruguay. Ojalá que Maxi López. Hoy está en México, si no me equivoco, Roland, y no cumplió con las expectativas. Daniel, ¿qué nos traes tú? Bueno, yo viajo un poco más al norte del continente, específicamente a México. Y bueno, cuando hablamos de delanteros mexicanos se nos vienen a la cabeza nombres históricos como Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, que es el segundo máximo anotador de la selección mexicana, Hugo Sánchez, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, e incluso ganó el premio al mejor jugador del siglo XX en la CONCACAF.
y bueno, un nombre más contemporáneo, y no por eso menos importante, el máximo goleador histórico del Tri, Chicharito Hernández. Y bueno, es este último el que nos importa en este video, ya que Chicharito Hernández ya tiene 32 años y su carrera claramente va a la baja. Después de llegar al United, al Real Madrid, al Leverkusen, Sevilla, ahora está jugando en el Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer, por lo que se presume que ya va en retirada, y la interrogante es saber cuál va a ser su reemplazante en la selección, porque es obvio que Chicharito Hernández es todavía el 9 mexicano. Bueno, sabía la existencia de Raúl Jiménez, pero ya tiene 29 años. Sí, actualmente es la carta, en un futuro próximo, es la carta de gol del Tri, sobre todo por la última temporada que tuvo en el Wolves. Sus 29 años le juegan en contra, y sabiendo que está en el Wolves con 29 años, no sabemos qué tanto más tiene para estar al alto nivel. Esta temporada se dijo que la Juve lo quería, pero no sabemos qué va a pasar con su futuro. Entonces nos surge la pregunta de cuál va a ser el futuro delantero de México, y yo busqué, investigué, me decanté por Diego Lainez, jugador del Betis de España. No es un 9 como Chicharito, no es un 9 como Raúl Jiménez, juega por fuera, pero es un muy buen jugador. Actualmente, bueno, como dije, es del Real Betis de España, pupilo del chileno Manuel Pellegrini. Tiene 20 años y ya lleva 3 años jugando en el profesionalismo. Debutó el año 2017, bueno, rápidamente siguió todas las miradas en el fútbol mexicano, y a principios del 2019 ficha en el Real Betis. Durante la última temporada en España no sumó muchos minutos, alrededor del 10% de los minutos posibles, pero sí es importante destacar que estuvo presente en gran cantidad de las convocatorias. En 29 de las 38 jornadas que se jugaron en la liga, estuvo Diego Lainez convocado. Juego. Sí, bueno, Diego Lainez se esperaba mucho de él. La rompió en América cuando debutó y empezó a jugar. Y cuando llega al Betis se espera mucho de él. Se espera que la rompa rápidamente. Y la verdad ha tenido poco fútbol, ha decepcionado, por decirlo así, y no ha dado lo que se espera de él. Sí, lamentablemente el equipo tampoco lo acompañó. Recordemos que el Betis estuvo de la mitad para abajo toda la temporada en la liga, entonces tampoco vamos a ponernos a probar a jugadores de 20 años, no sabemos cómo van a responder. Esperemos que Manuel Pellegrini le saque el jugo y de aquí en adelante su carrera vaya hacia arriba. Bueno, su historia con la selección mexicana es muy corta, solo ha jugado 5 partidos, debutó a los 18 años y todavía no ha hecho goles. Bueno, algo que se me olvidaba. Esta semana surgió un rumor, hablando de Diego Lainez, en este contexto de que el Barcelona se quiere renovar, de que lo habían ofrecido al equipo blaugrana, pero todo quedó ahí, dudo que llegue, porque tampoco ha sido protagonista en el Betis. Bruno. Sí, además la posición de 9 de México tuvo una especie de renovación, pero que no coincidía con la edad de ese jugador, que fue Oribe Peralta, que de repente apareció siendo el 9 de México, pero no cumplía con esta renovación. Eso Sí, quiere decir que lo difícil lo que le ha costado a México. Sí, han incrustado algunos jugadores, pero en general la renovación ha sido de jugadores ya de edad bastante avanzada. Bueno, y para terminar con Diego Lainez, podemos ver que es muy hábil con la pelota, su capacidad de jugar en el frente del ataque, quizás no tan al medio, pero sí bien por las bandas se destaca mucho. Y en lo que habíamos hablado en nuestro capítulo de los extremos, es un extremo picante, que le gusta ir el uno contra uno y ganar y pasarse al rival. Yo creo que, a mi opinión, si se le da confianza, va a llegar muy lejos y puede ser el estandarte de México de aquí en el futuro. Eso en México. Bueno, ahora seguimos con Chile. Así es. Volvemos al sur del continente y nos metemos con Chile, que parece que después del retiro de Humberto Suazo no pudimos dar con el goleador que pudiese destacar en la selección.
Y el tema se vuelve aún más grave pensando en que los dos máximos goleadores de la historia de la selección, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, ya tienen 31 y 30 años respectivamente. Entonces eso nos hace pensar que se acercan a pasos agigantados al retiro. Sobre todo Eduardo Vargas, que en México todavía no ha podido brillar. Bueno, está claro que de momento nadie le ha llegado ni a los talones a esta dupla, y tanto es así que en la misma era de Reinaldo Rueda, la selección, ya han jugado 15 delanteros distintos. Los nombres más repetidos: Nico Castillo, ha aparecido Diego Rubio, harto, Felipe Mora, pero ninguno ha dado el ancho. Bueno, si se piensa rápidamente, pareciera ser que no hay delanteros a la vista que pueden reemplazar de buena forma a Vargas y a Sánchez, pero hay algunos nombres que pueden romper con esas malas expectativas. Se me ocurren 5 nombres. Uno es Iván Morales de Colo Colo, que tiene 21 años, Víctor Dávila del Pachuca, que tiene 22, Franco Lobos de la Universidad de Chile, que tiene 20, Diego Valencia de la Católica, que tiene 20, y Matías Cavaleri, que lo elegimos en nuestro 11 de la Generación Dorada, de Curicó Unido, que tiene 22 años. Y si hay que elegir a uno, me quedo con Víctor Dávila. Zurdo, que este sí puede jugar en todo el frente del ataque. De hecho, en Huachipato rindió mucho jugando como el enganche del equipo. Bueno, Dávila debutó a los juegos. Sí, en cuanto a Dávila, la verdad un jugador que llegó al fútbol mexicano hace un par de temporadas, empezó muy bien en Necaxa, perdón, la rompió, fue traspasado al Pachuca y de a poco ha ido agarrando fútbol. La verdad, las lesiones, quizá la falta de juego lo detuvieron un poco ahí, pero poco a poco, hoy en día está encontrando su forma. Así es. Bueno, como les contaba, Dávila debuta en el año 2015 con Huachipato a los 17 años, y no le costó nada hacerse de un lugar en el equipo, a diferencia de otros jugadores que se lo ganaron por el cupo del sub-20. Dávila brilló y se hizo una camiseta, fue al Necaxa, se convirtió en goleador, cosa que no pasaba aquí en Huachipato, y termina llegando al Pachuca. Es un buen salto dentro de la Liga Mexicana. El Pachuca es uno de los fijos, generalmente ha sido convocado, pero como dice Juaco, no ha brillado tanto todavía porque va en la cumbre hacia arriba. Con la selección lleva solo un partido jugado y ha sido convocado en 5 ocasiones. Así que esperemos que se le den minutos y pueda hacerse una camiseta con la selección, porque yo creo que tiene mucho, mucho futuro. Por lo mismo, yo creo que en este sentido, quizás deberíamos nombrar, quizás no es un delantero, es un jugador de ataque, a Ángelo Arauz, por ahí podríamos nombrarlo, que durante esta semana ha hecho ruido porque ha estado jugando en Corinthians y quizás le ha vencido la mano al técnico o a la hinchada brasileña, porque lleva 3 partidos y un gol y 2 asistencias, y está encontrando los minutos que hace tiempo ya no los tenía. Sí, la temporada pasada, de hecho, lo mandaron a préstamo. Bueno, seguimos ahora, pero con otro país. Pasamos al fútbol colombiano, a la selección Colombia. Y por qué no nombrar a Radamel Falcao García, 34 años tiene, es el goleador histórico de la selección cafetalera, quizá el mejor delantero en la historia del fútbol colombiano. Y bueno, ha hecho una trayectoria impresionante. Primero parte en River, después pasa Oporto, Atlético Madrid, AS Mónaco, y en AS Mónaco tiene la lesión, esta lesión que lo deja fuera del Mundial 2014, y quizás después de esa lesión es que Falcao deja de ser este delantero de elite mundial. Recordemos que incluso en su momento fue parte del once ideal de la FIFA, de un delantero de esa categoría estamos hablando. Posterior a eso, posterior a la lesión, pasa por préstamo en Inglaterra, United, Chelsea, y vuelve a Mónaco, y ahora, hoy en día, está en el Galatasaray de Turquía. Pero bueno, tiene 34 años. La verdad, va a la baja su rendimiento, lo podemos reflejar en el equipo que está jugando. No es un mal club, pero no es
de la elite europea. Y bueno, además a Falcao en su época lo acompañaron distintos delanteros, Vaca, Jackson Martínez, Adrián Ramos, bueno, también está James Rodríguez, pero no es un delantero, y por eso tenemos que buscarle un reemplazante. Y bueno, ahí aparece quizás el nombre de Alfredo Morelos, un jugador que según Transfersmart está tasado en 15 millones de euros, tiene 24 años, mide 1,77, lo mismo que mide Falcao, pero quizá un delantero distinto, un poco más hábil. Debutó en Independiente de Medellín, pasó por el Helsinki y hoy en día brilla en el Rangers de Glasgow, dirigido por Steven Gerrard. Fue el goleador de la Liga Escocesa y además anotó 14 goles en la Europa League, contando la fase previa y todo el campeonato. Un delantero que ha cautivado ya varias miradas en Europa y la verdad del que se está hablando mucho. En la selección ha jugado 6 partidos y ha hecho un solo gol. La verdad, un delantero a mirar y yo creo que posterior a esta temporada seguramente va a dar el salto a una liga un poco más competitiva y a un club más competitivo. Por otro lado, quiero también mencionar a otro delantero, un delantero que esta temporada jugó en la B de España, en el Mallorca precisamente, si no me equivoco. Perdón, en el Zaragoza. Está tasado en 7.5 millones de dólares, mide 1,85, tiene 22 años, Luis Javier Suárez. Debutó en Leones en Colombia, después pasó al Granada B, el Valladolid B, Gymnastic y por último el Zaragoza. Su pase pertenece al Watford y viene a hacer 19 goles en la segunda división de España. Lo buscan de muchos equipos, tiene 22 años, es joven, incluso ha sonado en el Atlético de Madrid. En la selección colombiana todavía no ha debutado y es de esperar que hoy en día, o en este mercado de fichajes, pase a un club más importante, ya que el club al que pertenece, el Watford precisamente, bajó a segunda división. Chicos, ¿algo que decir? Bueno, es que yo creo que esos jugadores van a estar estancados posiblemente hasta el retiro de Duván Zapata, que tuvo que esperar que Falcao bajara el nivel para agarrar camisetas, y yo creo que a esos jugadores les va a pasar lo mismo. Bueno, Bruno, ¿qué nos tienes que decir tú ahora? Nos vamos con Perú de una pasada, en beneficio, considerando el tiempo. Perú, desde el comienzo de siglo hasta hoy, ha sacado muy buenos delanteros, exportándolos a Europa, principalmente al fútbol alemán. Primero hay que mencionar, o ya retirado, Claudio Pizarro, que estuvo mucho tiempo jugando en Alemania, en el Bayern y en el Werder Bremen. Pero jugadores en activo que aún participan en la selección, está Paolo Guerrero, delantero de 36 años, jugó 10 años en Alemania, en el Bayern y en el Hamburgo. Luego en Brasil tuvo muy buenas actuaciones, de hecho con el Corinthians mete el gol en la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea, es el goleador histórico de la selección peruana con 39 goles. Jefferson Farfán, también atacante, una carrera larga en Europa, entre el PSV y el Schalke 04, el segundo máximo goleador histórico de la selección peruana. ¿Quiénes vienen? Atrás uno podría pensar, no sé, de Ruiz Díaz, pero ya tiene 30 años. André Carrillo ya tiene 29. Jordi Reina, 26, un poco más joven, pero ya no está en la edad de ser los Pablo Guerrero o los Claudio Pizarro. Fernando Pacheco es una opción, extremo de 21 años, formado en Sporting Cristal, jugó 79 partidos y ahora fue fichado por el Fluminense este año. Y bueno, era candidato a ser nominado a la selección peruana en marzo, cuando se creía que se iban a jugar las eliminatorias. Luego podría estar Christopher Olivares, de 21 años, es un 9, de Sporting Cristal también. Se fue a Portugal y luego volvió y sigue en el equipo de Perú. Ha participado en las selecciones juveniles de Perú en su posición, así que podría ser otra de las opciones. Juaco. Bueno, chicos, ¿algo que comentar en el cierre del programa? Bueno, me causa un poco de risa y de tristeza pensar que todos estos delanteros que uno vio desde chicos se están empezando a retirar. Bueno, ya hay
muchos jugadores que se han retirado, Iker Casillas, por ejemplo, un arquero gigantesco. Ahora va a pasar con los delanteros en Sudamérica y no sé qué va a pasar con esta nueva camada. Sí, por mi parte, que loco que se dé la situación de que la mayoría de los jugadores que nombramos son los goleadores históricos de sus países. Pero eso también ocurre porque ahora se juegan mucho más partidos de selecciones que antes. Bueno, esto ha sido la 13ª edición de Entretiempo. La verdad, una edición de quizás hacer memoria de que hemos vivido una época relevante en cuanto a la historia del fútbol. Y bueno, suscríbanse, denle like a nuestro contenido si les gustó. Esto ha sido una edición más de Entretiempo.